Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la lámpara de la belleza. Y sobre el impacto del desarrollo industrial. Entre los integrantes del grupo somos, Angeli Parragués. Isabel Florida. y quien les habla, Jesús Fernando Morales. Vamos a comenzar explicando de la lámpara de la belleza. Según la lectura, Las 7 lámparas, la lámpara de la belleza se define como la imitación de las formas naturales. Y esto no quiere decir que toda ordenación de la línea está sugerida a un objeto natural, sino que las líneas bellas son una adaptación de la creación exterior, semejante a la naturaleza, tomando en cuenta la proporción. Se presentan dos criterios: el efecto que comunica la fuerza humana y la imagen de la creación natural. Esto se basa en los diseños de la naturaleza y así utilizan estas para plasmarlas en la arquitectura que debe provenir del entorno natural. En este aspecto se trata de explicar la creación del hombre imitando las formas naturales. Por ejemplo, la estría de una columna griega tiene un parecido a una corteza de un árbol. Otras construcciones contemporáneas pueden tener un parecido a la roca. Esto quiere decir que siempre se va a tratar de parecerse a la naturaleza. En otro punto hablaremos de la proporción, la cual es muy importante porque es necesaria para la belleza perfecta. Representa cierto orden. La simetría sin proporción no es composición, por lo tanto no puede haber proporción entre dos cosas iguales. En cuanto a formas, estas serán perfectamente bellas siempre y cuando estén compuestas de curvas. Asimismo, la imitación del hombre no podrá elevarse sin una franca imitación de lo natural. El principio de color arquitectural nos dice que será netamente independiente de la forma, es decir, el color natural en semejantes circunstancias jamás sigue la forma. Por otro lado, el uso del color como ornamentación arquitectural, por ello se dispondrá entre el fondo y figura de una manera armoniosa. Gracias al desarrollo industrial surgirá el auge del sindicalismo, formación de internacionales obreras y la condena a la economía capitalista por el pensamiento marxista, donde aparecerán los barrios obreros por la cercanía a los trabajos en la urbe, y la revolución industrial, lo cual va a causar demasiadas víctimas por la industrialización. Gracias al desarrollo de la revolución industrial, el hierro empezará a tener mayor protagonismo y se empezarán las construcciones de hierro con ciertos tratamientos, el hierro fundido y el hierro laminado. Y aparecerán construcciones importantísimas hechas en casi su totalidad de hierro, como el puente de Sunderland y la biblioteca de Santa Genoveva. Gracias a las construcciones en hierro fundido y con acero laminado, aparece la primera estructura hecha por métodos industriales. Y entre las obras más representantes aparece la biblioteca de Santa Genoveva en París y el Telford en London Bridge. Este Telford es usado con una especie de boilas aligeradas de este material de hierro. Grandes exposiciones internacionales. Hay un avance en la industria, libertad de comercio y del apogeo de la economía liberal. Una de las principales características es la innovación de las edificaciones, como por ejemplo la Torre Eiffel. El tratamiento de hierro laminado es diferente a la solución mimética del hierro colado. Por otro lado, el uso de la gran escala y sencillez como en el Palacio de Londres, como si fuese un gran invernadero. Las construcciones de hierro en España se iniciaron especialmente con los mercados en 1870. La obra más sobresaliente es el Palacio de Cristal de Velázquez, ya que está hecha de hierro y cristal con el fin de obtener una mejor expresión arquitectónica. Además, el representante más destacado es Ortiz. Él añade el estilo neomandejarismo al diseño de hierro. Por otro lado, la obra de Adaro refleja la grandeza de este periodo gracias al manejo del Renacimiento italiano en versión veneciana. Escuela Chicago y su construcción a la arquitectura moderna. Entre 1883 y 1893, las posibilidades del empleo permitieron el boom constructivo en Chicago. Luego del desastre de un incendio, el ferrocarril trajo consigo el desenvolvimiento industrial. Posterior a esto, todo se construía de manera rápida y elemental. Las construcciones fueron más sólidas y crece la necesidad de una arquitectura comercial. Existieron dos factores opositores: la pobreza de las comunicaciones verticales. A esto le dan solución con la aparición del ascensor primitivo. Y otro factor es la desaparición de los muros de fábrica. A este lo solucionan con el esqueleto metálico y la desaparición del muro portante. Entre las firmas más prominentes tenemos a Burham y Root, con el Reliance Building, considerado como el canto del cisne, símbolo más puro del espíritu de esta escuela.
Por otro lado, tenemos a la firma de Holabird y Roche con las construcciones características porque eran homogéneas y uniformes, como el Marquette Building, que posee una estructura muy coherente gracias a la estructura metálica. Sullivan y su estética. Su doctrina es la función sigue la forma. Se define la forma como algo que nace de la misma fuerza de existir y se debe al movimiento funcional que es la vida. Entre dos proyectos tenemos al Auditorium de Chicago, que se destaca por la arquitectura ornamental, y al de Carson, Pier y Scott, que se destaca por el equilibrio entre las líneas horizontales y las verticales.